Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo han estado? Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos recuerdan la segunda canción que sonó ahora? Ninguno. Entonces, ¿cuál es el entendimiento con el que cantamos para Dios? Mis hermanos, cuando usted y yo cantamos o cuando alabamos a Dios, tenemos que tener ese entendimiento. La canción se llama Tú nos creaste con un propósito. Tenemos que tener en cuenta que si yo estoy declarando eso es porque ya hay en mí ese conocimiento de ese propósito. Amén. ¿Cuántos fueron creados con un propósito? ¿Quién me dice cuál es ese propósito? Adorar, alabar, exaltar el nombre de Dios. No. Está dentro del propósito. El propósito por el cual usted y yo hemos sido llamados es uno de esos, de que exaltemos y honremos el nombre de Dios. Amén. Ya saludó a la persona que tiene ahí al lado. Salúdela, declárele una palabra de bendición. Dígale qué bueno que has venido. Y prepárate para escuchar un mensaje. Dígale al que tiene ahí al lado: prepárate para escuchar la voz de Dios. Amén. Yo quiero que ahí donde usted está se coloque sobre sus pies. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más delante de ti, queriendo glorificarte, honrarte, bendecirte, alabarte, Padre de los cielos. Y una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, queremos que este tiempo sea dirigido por tu Espíritu Santo. Por eso en esta hora, bendito, nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón, pidiéndote que seas limpiando nuestro ser. Bendito Padre Celestial, que toda iniquidad que haya en nuestra vida sea borrada ahora mismo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con poder, que te muevas con libertad y que en este momento sea un dunamis. Bendito Padre, esta palabra que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, que se cumpla el efecto, bendito Dios, por el cual tú la envías. Te pido, bendito Padre de la gloria, como decía mi hermano Andrés, que sea una semilla sembrada en nuestros corazones y que pueda dar ese fruto, bendito Dios. Padre de los cielos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Quedamos en tu bendita presencia para que hagas conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que todo lo que hablemos desde este lugar sea dirigido por ti, Espíritu de Dios. Una vez más te adoramos y te bendecimos, Padre de los cielos, y haz como tú quieras en nuestras vidas. En esta hora, bendito Padre de los cielos, amén y amén. Yo invito a mi hermano Andrés Pérez, que va a estar conmigo dirigiendo este mensaje. ¿Qué tal si le damos a Dios un aplauso por la vida de mi hermano Andrés? ¿Cuántos saben que este tiempo es para que usted y yo pongamos a nuestras familias en oración? Es el título del mensaje: no desistas de orar por ellos. Muchas veces nosotros los vemos muy lejanos. Nosotros decimos, pero he orado tanto, he doblado rodillas tantas veces y no veo la respuesta. Y vamos a ver cómo a través del libro de Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 1 en adelante, vamos a ver cómo Ana sufría por no tener hijos, pero ella no desistió, sino que
más intensamente oraba a Dios y presentaba delante de Dios lo que ella quería para su vida, y que era tener un hijo. Y aún más cuando presenta a Samuel delante de Dios y lo dedica a Dios, lo presenta como esa ofrenda de gratitud, de saber de que Dios le respondió a ese clamor, saber de que era humillada, saber de que la tenían por menos al no tener hijos. Cuando vemos que Samuel llegaba a ser ese líder que el pueblo necesitaba, un pueblo que estaba, digamos, desubicado, que estaba a la deriva. Y aquí viene el relato donde nace Samuel para ser ese líder que lleva a este pueblo también a ver la gloria de Dios. Amén. Mi hermano Andrés. Amén, amén. Así es, amados hermanos, amada iglesia, Dios desea que usted y yo logremos comprender a través de lo que Ana vivió, una mujer que comprendió que humillándose delante de Dios iba a lograr obtener lo más anhelado de su corazón, y era un hijo, la promesa. Y a través de la promesa, la familia de Ana, ¿cierto?, iba a ser condescendiente aquí en la tierra. Y somos llamados usted y yo a clamar por nuestra familia, para que en ella haya descendencia que le sirva al Señor, así como lo vamos a ver usted y yo a través de la palabra. Amén. Amén. Vemos que en ocasiones usted y yo no le prestamos mucha atención al orar por nuestros hijos, y decimos: él todavía está muy pequeño, él todavía no tiene edad para que esté en la iglesia. Y vamos a ver a través de esta historia, la historia de Samuel, cómo sí es importante de que usted y yo dediquemos el tiempo para orar por nuestros hijos. Aún si no han nacido, es tiempo de que dediquemos ese tiempo, de que sepamos, o mejor dicho, que digamos con autoridad: Dios me va a dar un hijo, y es para honrarlo y glorificarlo a Él. Amén. Vamos a leer palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía hijos. Verso 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Verso 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía a todas sus hijas, ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno daba su parte. Verso 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Mire que en este momento vemos como Elcana amaba mucho a Ana, ¿cierto? Pero hay algo más que está diciendo la palabra. Él tenía más cuidado de ella que de Penina y de sus otros hijos y sus otras hijas. Pero algo muy tremendo, y es que si usted y yo nos ponemos a mirar en el relato, había un cuidado más. ¿Por qué? Por Ana, ¿cierto? Y vemos que en parte no era por pesar, sino porque en ella había algo especial.
Vamos a seguir viendo cómo a través de esa dedicación de Ana, ella se vuelve esa mujer especial para Dios. Hermano Andrés. Amén, amén, así es. La palabra nos muestra en sus primeros versos una mujer sumisa, ¿cierto? Una mujer que daba ejemplo. Cada vez que la irritaba, ¿cierto? Era irritada por Penina. Ana, en su corazón y en sus pensamientos, no había como rencor hacia ella o cómo vengarse, no. Ana solo quería humillarse delante de Dios y solo rogaba al que tenía el poder para darle solución a lo que ella estaba viviendo. Amén. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar en esta hora, en que usted y yo no nos enfoquemos en el problema, sino en la solución. ¿Quién es el que da la solución? ¿Quién es el que tiene el control de nuestras vidas? ¿Quién es el proveedor de todo? ¿Quién es el hacedor de milagros? Porque a través de la palabra, en los versos siguientes, usted y yo vamos a ver cómo Ana pudo darse cuenta de que humillándose delante de Dios y reconociendo que Él tenía el poder absoluto para contestarle a sus oraciones. Amén. 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 Vamos a continuar acá con el verso 6. Dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros: ¿y usted para qué ora por ese muchacho? ¿Usted para qué ora por ese perdido? Imagínense llegar esas voces a decirnos que nuestros hijos están perdidos. Ahí es donde usted y yo tenemos que tener muy en cuenta que no es la voz del hombre, sino la voz de Dios, la que nos afirma y la que nos lleva a decir: tengo que seguir orando por mi hijo. Y de que usted y yo no veamos a nuestros hijos perdidos, sino por el contrario, saber de que aquellas voces lo único que quieren es que desviarnos, lo único que quieren es sacarnos del propósito. Cuando usted y yo dejamos que sea Dios el que obre en nuestras vidas, no va a haber esa voz externa que nos pueda separar o que nos pueda distraer. Vemos cómo ella molestaba tanto a Ana, esta Penina molestaba tanto a Ana de saber que ella era estéril, de que no podía tener hijos, pero lo que no sabía era que estaba más en el corazón de Dios que la misma Penina. ¿Y qué es más importante? Tener hijos, como lo vamos a ver enseguida, una pregunta que le hacía el sacerdote. ¿Es más importante los hijos o yo? Y en este caso para ella era más importante ¿quién? Dios. El mismo Dios de decirle: le voy a entregar a mi hijo. Amén. Amén, amén. Es muy tremendo como empieza el verso 6. Habla de un rival, ¿cierto? Un rival que está pendiente de cada promesa que Dios nos entrega. Un rival que está al tanto de lo que usted y yo anhelamos y deseamos delante de Dios. Y ese rival va a estar allí, ¿cierto? Irritándonos, trayendo tristeza, angustia y quizás desconsuelo, porque usted y yo no vemos la promesa cumplida. Pero usted y yo vamos a ver a través de la palabra que Ana no se quejaba delante de Dios, de que Ana no se ponía a igualarse con Penina, diciéndole a Dios que por qué ella tenía hijos y ella no, porque la palabra habla de que Ana era estéril, ¿cierto? Porque vamos a ver más adelante cómo una mujer que delante de Dios, ¿cierto?, va y se humilla y no se queja, va y clama por una promesa, va y con ese dolor de lo más profundo de su ser se lo presenta a Dios. Y vamos a escuchar y a ver a través de la palabra de que cuando usted y yo le pedimos con el corazón contrito y humillado a Dios, Él escuchará nuestra oración. Amén. Mire, por más que nos quieran irritar, usted y yo no podemos dejar de orar por aquellos que nosotros queremos ver convertidos.
aún por aquellos jóvenes que muchas veces los vemos desanimados. No se desanime usted, no sea usted o no haga parte de aquella penina que por esa irritación también se pierda usted. Por el contrario, intensifique más la oración y preste más atención a lo que le habla Dios que a lo que le habla al mundo. Algo que vemos, y es que no sé, a mí me ha pasado, no sé a cuántos le ha pasado, que yo me enojo con mi esposa y me enojo con la comida. Eso lo hacía antes, y ahora si me enojo con ella, con la comida no. Ay, se le nota que no volvió a pelear con la comida. Gloria al Señor. Mire, y en ese caso vamos a llevarlo a lo espiritual. Esa irritación del mundo o esa irritación de aquellas personas que nos quieren sacar del propósito nos llevan a dejar de comer. ¿Comer qué? Palabra. Dejar de orar, dejar de congregarnos, dejarnos abatir, de decir no quiero más con Dios. ¿Es por qué? Porque en ocasiones nos falta más esa presencia, nos falta estar más en esa oración con nuestro Padre Celestial. Amén. Continuamos acá con el verso 8. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mire, ¿a qué nos lleva esto? A que la tristeza no nos lleve al hoyo, no nos lleve a la perdición, sino que al contrario, nos lleve a intensificar más la oración. Vemos que en este momento todavía no se hablaba de Samuel, o de que ella ya le hubiera pedido a Samuel, pero la preocupación de ella era un hijo, de saber de que Penina la irritaba, de que Penina, como se dice vulgarmente, estaba sobre ella, la tenía casi que subyugada por no tener hijos. Pero vemos que una oración la hace que levantar, la hace afirmarse. Amén. Amén. Aquí podemos observar usted y yo en el verso 10 como una mujer, cierto, reconoce que necesita de Dios. En el libro de los Salmos, Dios me mostraba en el capítulo 51, verso 17, algo que quizás nos falta a nosotros para poder ver la promesa cumplida. Dice la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Amén. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Falta como un gemir, como lo hace el Espíritu Santo, que es ese intercesor, que con gemidos indecibles delante de Dios presenta cada una de nuestras peticiones. Ana, lo dice la palabra, lloró amargamente y lloró abundantemente. El usted y yo humillarnos en la presencia de Dios, allí reconocer que solo Dios tiene el poder de levantarnos, de darnos la solución delante de aquel enemigo que nos irrita, que susurra a nuestros oídos y dice que la promesa no se va a cumplir, o dice que nuestros familiares no se van a convertir. Porque cada vez que tú y yo vemos a nuestras familias, no vemos la promesa, sino que los vemos como más hundidos en el pecado, los vemos cada vez más metidos quizás en el alcohol, las drogas, no sé que de pronto estén pasando tus familiares, pero podemos ver a través de la palabra que Ana buscó en la oración la solución. Y no solo orar por orar, no solo orar
sabiendo que Dios nos va a responder, sino que se trata de humillarnos delante de Él. Se trata de que de lo más profundo de nuestro ser salga ese lloro delante de Jehová y darle a Él ese primer lugar para que veamos usted y yo la respuesta a nuestras oraciones, porque así lo vamos a ver usted y yo en los versos siguientes a favor de Ana. Amén. Amén. Escuche lo que dice el verso 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire, hacer un voto a Jehová llevaba a qué? A que fuese cumplido de parte de nosotros. Por eso dice la palabra que cuando usted y yo prometemos a Jehová, no tardemos en cumplirle. ¿Por qué? Porque Él no se complace de los insensatos. Amén. Mire lo que dice el verso 5 del capítulo 6 del libro de Números. Todo el tiempo del voto de tu nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Mire, mostrando esa santidad sin ni siquiera nacer, o dedicándole a Dios esa santidad sin ni siquiera Samuel haber nacido, sin saber si Dios sí le iba a dar ese hijo. Ella simplemente hizo ¿qué? Una oración con fe, diciéndole: si usted se digna darme un hijo, yo se lo voy a dedicar a usted. Ahora yo les hago una pregunta: ¿con qué fin piden ustedes un hijo? ¿O con qué fin oramos por nuestros hijos? ¿Con qué fin usted y yo estamos presentando ofrendas delante de nuestro Dios? Amén. Amén, amén. Así es, mi hermano Jorge, muy tremendo como empieza hablando del verso 11, y cuando dice que ella hizo voto en medio de la oración, ella hace una promesa a Dios, y como nos lo hacía saber usted a través de la palabra, y lo vamos a leer en el libro de Eclesiastés capítulo 5 del verso 4 al verso 6, dice la palabra: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, y digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus... Amén, amén. Amén, que no destruya, que no destruya la obra, o sea, la oración por la cual estás clamando a Dios. Amén. Ana, como podemos ver usted y yo, le dice a Jehová: ese hijo va a ser consagrado a ti. Cuando usted y yo oramos al Señor, sea por un familiar, por un hijo, o sea por un proyecto, y en esa oración hay una promesa, hay un voto, no, usted y yo no podemos dejar que esa promesa se quede en el aire, porque como lo dice la palabra, podemos usted y yo ver que poco a poco se puede ir destruyendo, ¿cierto?, lo que Dios ha cumplido, pero no ha visto la promesa de parte de nosotros. Por eso, a través de la palabra, vamos a ver usted y yo en la historia de Ana cómo fue exaltado el nombre de Samuel, porque ella cumple su promesa. Amén. Amén. Verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Mire, a usted y a mí nos pueden ver y hasta llegar al punto de decirnos locos, porque nos ven hablando solos, porque nos ven moviendo, o muchas veces cuando levantamos nuestras manos y
y empezamos a adorar al Señor y nos dicen, vea, este está loco, ya este se enloqueció, al punto de escuchar, no sé si alguno lo ha escuchado, a este sí le está sirviendo leer la palabra, ya se volvió loco. O sea que sí es cierto lo que dicen por ahí, pero recuerden que la palabra dice que el natural no entiende lo espiritual. La palabra de discernirse que bajo el Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces vemos como Ana hablaba, era en su corazón. ¿A dónde nos habla Dios a nosotros? Al corazón. Lo que estaba haciendo Ana era que en su corazón, hablando con Jehová, hablando con Dios, presentándole lo que ella necesitaba, lo que ella quería, el anhelo que había en su corazón, de la forma que Dios nos escucha, es de esa forma. Nosotros en silencio para escuchar su voz, y en silencio orando en nuestro corazón para que Él también nos escuche. Aun cuando vienen aquellos, y en este caso vemos que era el sacerdote Elí, de decir, está ebria, está borracha, está ya ni alcanza a, se me fue esta palabra, a coordinar, ya hasta ni alcanza a coordinar su habla. Pero lo que no sabía el sacerdote Elí es que ella estaba delante de Dios, estaba en la presencia. Amén. Amén, amén. Así es, mi hermano Jorge. Muy tremendo, porque para muchos allá afuera les parece que usted y yo estamos perdiendo el tiempo, pero lo creo en el nombre de Jesús, que las cosas en nuestro Señor Jesucristo no se pierden. Cada oración, cada tiempo que usted pasa allí en el secreto, cuando usted derrama su corazón delante de Dios, hemos escuchado a través de la palabra que hay una copa que se llena de las oraciones y está esperando a ser rebosada para ver respuesta a cada oración que usted y yo hemos hecho delante de Dios. Así que no estamos locos, los locos son otros que no creen que a través de la oración usted y yo obtenemos respuestas sobrenaturales, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso en oración usted y yo le pedimos a Dios lo imposible. Porque si yo voy a mi hermano y se lo pido, él me va a decir, oye, está loco, eso es imposible para mí. Si yo voy y se lo pido a mi mejor amiga, oye, está loca, eso es imposible para mí. O quizás a algún amigo, mejor amigo que tengamos, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria al Señor. Mire, cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, ¿qué dice la palabra? Que Él no lo desprecia. Y eso estaba haciendo Ana, con un corazón contrito delante de Él, orando. Y vemos que dice la palabra que ella oraba y lloraba. ¿Y era por qué? Porque estar delante de la presencia de Dios, lo único que a usted y a mí nos queda es que humillarnos. Como decimos muchas veces, derretirnos en su presencia y gozarnos de saber que Él está ahí en medio de nosotros. Amén. Continuamos acá con el verso 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Verso 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Gloria a Dios. Si ven que el natural no entiende lo que hace el hombre espiritual, siendo él un sacerdote no entendía lo que Ana estaba haciendo, pero ella con todo respeto se lo dijo, yo no soy ninguna borracha, simplemente le estoy hablando a mi Dios de lo que necesito, de lo que quiero, de lo que hay en mi corazón. Y vemos cómo ella le dice, soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra.
sea, yo no estoy borracha, no necesito estar borracha para que Dios me escuche. Simplemente que el hombre natural no va a saber cómo es la relación que yo tengo con Dios. Eso está en cada uno de nosotros, cómo me presento delante de Dios. Y algo que me llevaba en este versículo es que usted y yo no tenemos que aparentarle al hombre. Simplemente presentémonos delante de Dios tal cual como somos. Así es. Con un corazón contrito y humillado, Él nos va a mirar y Él va a decir: estoy atento, o podemos declarar que Él ha inclinado su oído a ese clamor suyo y mío. Amén. Amén, amén. Así es, mi hermano Jorge. Lo que nos quiere llevar la palabra a que usted y yo tengamos en nuestro corazón es lo que Ana llegó a obtener en su corazón. Que se vuelva un anhelo en nosotros el clamar por nuestras familias. Que se vuelva un deseo en nosotros el clamar por nuestros hijos. Para que haya un derramar en lágrimas y en oración delante de Dios. Porque el Señor me lleva al libro de los Salmos, y en donde me habla y habla cada una de nuestras vidas. Y la palabra habla que entre usted y yo más buscamos, más nos deleitamos, más, ¿cierto? Vivimos en su presencia, Él concederá cada petición. Y eso está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 4, dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Amén. Entonces, ¿a quién vamos a encomendar nuestro camino? A Dios, a Jehová, ¿Y en quién vamos a confiar? en nuestro Dios, ¿Y en dónde nos vamos a deleitar usted y yo? en su presencia. En la palabra, mis hermanos, en el congregarnos. Y allí podemos obtener usted y yo las respuestas a las peticiones de nuestro corazón, así como Ana obtuvo una respuesta a ese lloro. Amén. Amén. Vemos acá en el verso 16 lo que dice Ana: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Sí? Ella estaba hablando lo que había en su corazón. Ella no estaba inventando nada. Y si estaba afligida, si estaba acongojada, ¿era por qué? A causa de Penina, a causa de todo ese ese golpeo que venía de parte de Penina. Pero una vez más, mis hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de presentarnos delante de Dios. Eso nos va a llevar a ¿qué? A estar fortalecidos. Lo voy a contar así rapidito. No sé cuántos se dieron cuenta la semana de oración que yo estuve más bien en la parte de atrás recibiendo la palabra, recibiendo los mensajes, y yo venía en parte venía cargado, venía como dice Ana, acongojado, venía con tristeza, pero cada palabra que escuchaba me traía más ánimo, volvía y me revivía. Y hubo un momento donde a mi corazón vino la voz de decirme: ¿para qué va a ir? Usted ya no está haciendo nada ya, usted simplemente está de espectador. La mentira de Satanás. Y después de esa mentira vino una palabra de fortaleza: es que usted fue escogido por Dios, usted no fue escogido por Satanás, usted no fue escogido por nadie del mundo, y usted le está sirviendo al Dios verdadero, usted no le está sirviendo al mundo. Y eso cada vez me animaba más, y venían más palabras y escuchaba más mensajes donde Dios afirmaba o me afirmaba de que no era el propósito para el mundo, sino el propósito para Dios. Amén. Amén, amén. Es algo tremendo como podemos ver usted y yo el proceso que vive Ana, a dónde va Ana y la respuesta que recibe Ana. Pero mientras Ana vive el proceso, ella siente una cantidad de sentimientos, porque la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas.
y me trae a memoria un mensaje que fue compartido en uno de los grupos de los líderes de la iglesia, que hablaba del pueblo de Dios cuando fue sacado de Egipto y fue introducido en el desierto. Antes de ser introducido en el desierto, Dios da la promesa que en 40 días verán que la tierra prometida. Usted y yo hemos recibido la promesa de Dios, que la vamos a ver cumplida. Pero antes de ver cumplida esa promesa, Dios nos va a llevar a vivir en un desierto para que sea quitado de nosotros lo que puede impedir recibir la promesa. El pueblo de Dios, cuando es introducido en el desierto, se vuelve en contra de Moisés. Es más, hasta el pueblo piensa que es mejor haber estado en Egipto que haberse introducido en el desierto. Por eso la palabra habla de que los 40 días se volvieron ¿qué? 40 años. Y durante ese proceso el pueblo de Dios fue limpiado de chismosos, de idólatras, de egoístas, de una cantidad de pecado. El proceso que Ana vivió la fue limpiando y la fue acercando a ver la promesa de Dios. El proceso que usted y yo vamos a vivir antes de recibir la promesa es ese mismo proceso. Vamos a ser limpiados de iras, de contiendas, de pensamientos, ¿cierto? Vamos a ser limpiados de desamor para poder recibir la promesa. Si usted y yo vemos que en algunos hermanos se ve cumplida la promesa y en algunos no se ha cumplido, es porque quizás en nosotros todavía hay cosas que debemos soltar, que debemos dejar para poder ver la promesa cumplida. Por eso usted y yo vemos que en algunas personas o en algunos como nosotros podemos ver que la promesa no ha llegado y se tarda meses o años. Es porque nos aferramos a lo que no hemos querido soltar y no nos aferramos realmente a la promesa para verla cumplida, dejando de que el Espíritu Santo limpie lo que quizás usted y yo no hemos querido soltar. Amén. Amén. Yo quiero ver la manito levantada de cuántos no se consideran hijos de Dios. Muy bien. Ahora, ¿cuántos se consideran pueblo de Dios? Amén, aleluya. Gloria al Señor. Mire lo que nos confirma la palabra en el primer libro de Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miren lo que dice el verso 17, ahí mismo en primera de Samuel. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿De ser qué? Una hija de Dios, pidiendo que un hijo para dedicarlo a él. Y vamos a saltar al verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y escuche, y Jehová se acordó de ella. Entonces, no es eficaz una oración, no se hace realidad, o mejor dicho, Dios no cumple su promesa. Amén. Cuando Elcana se llegó a Ana, vemos que Jehová se acordó: ella me estaba pidiendo un hijo, pero recuerde que ella era estéril, ella no podía tener hijos. Entonces, el imposible para el hombre es posible para Dios. Vemos que Dios mueve su mano a favor suyo y mío, y más cuando usted y yo somos aquellos oradores fervientes que estamos presentando esa ofrenda grata delante de Dios. Él dice: yo me voy a complacer con esa ofrenda que me va a dar, en este caso, Ana. Hermano, y yo declaro en el nombre de Jesús que nuestras familias que quizás han sido estériles para el Evangelio,
Yo creo en esta hora que a través de la oración suya y mía ya han sido embarazadas del Espíritu Santo de Dios. Veremos el cumplimiento de aquella promesa que Dios nos hizo un día. Amén. Amén. Amén, amén. Es muy tremendo la palabra, amados hermanos. Cuando Ana se humilla delante de Dios, ella es enaltecida. Porque eso lo habla el libro de Mateos, capítulo 23, verso 12. Dice la palabra: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ana humilla su corazón, su ser delante de Dios. Y lo más pronto posible, Dios la enaltece dándole un hijo. Y no cualquier hijo, y no cualquier hombre. La palabra habla de un hombre muy usado por Dios. Amén. Mire, la palabra está diciendo que Ana se levantó a las 11 de la madrugada, ¿cierto? Está diciendo, levantándose de mañana. ¿Se levantó a qué? A adorar al Señor, a dedicarle ese tiempo al Señor. Sí, mi hermano César. Hermano, yo le interrumpo ahí. O sea que Ana ya estaba convencida de que la respuesta era a su favor. Claro, la seguridad que Dios nos da, esa afirmación que Dios nos da cuando oramos, de algún modo Él nos muestra de que ha escuchado esa oración, y saber de que cuando Él nos confirma esa oración, es una respuesta casi que inmediata. Vemos como dice que Jehová se acordó de ella en ese mismo instante, de saber que Dios le iba a conceder lo que ella estaba pidiendo. Amén. Continuamos con el verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre de Samuel, como se lo pidió a Jehová, eso significa: por cuanto se lo pedí a Jehová, lo pondré Samuel. Voy a dar un salto al verso 28. Dice: yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Mire, saber de que estaba pidiendo algo, Dios lo cumplió, y muchas veces usted y yo no cumplimos lo que prometemos. Ella dijo: usted me va a dar un hijo a mí, pero yo lo voy a dedicar a usted. Yo lo voy a poner para que esté a su servicio, para que usted haga con él como quiera. Y mire lo que está diciendo el verso 28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová en todo tiempo. Una oración que usted y yo podemos declarar es que nuestros hijos vivan para Dios, de que usted y yo instruyamos a nuestros hijos para que ellos vivan para Dios, para que estén al servicio de Dios, para que cada día se enamoren más de Dios. Amén. Hermanos, y no sabemos por cuánto Samuel estamos orando usted y yo. Amén. Que Dios le concede o le da el privilegio a Ana de que se levante un profeta de Dios, y luego vemos que es el mismo Samuel el que tiene el privilegio de ungir al nuevo rey de Israel. El mismo Samuel. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quizás por aquellos que nosotros estamos orando, quizás será la generación más usada de Dios aquí en la tierra. Amén, amén. Amén, así es, mi pastor. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Nos habla en el libro de Mateos, capítulo 21, verso 22, y dice: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. De nada nos sirve usted y yo, amados hermanos, orar sin tener esa fe de creer que lo vamos a recibir. Por eso Ana, de madrugada, como lo dice nuestro hermano Jorge a través de la palabra que nos lo compartía, Ana adoraba al Señor porque ya estaba confiada de que el milagro estaba hecho a su favor. Amén. Amén. Vamos a pasar al verso 11 del capítulo 2.
escuche lo que dice la palabra. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ya había empezado Ya era usado por Dios. a ser usado por Dios. Si vemos lo siguiente del capítulo 1, es que ella tenía que esperar a que fuera destetado, de que ya él pudiera comer por sí solo. ¿Para qué? Para poder presentárselo a Jehová, para poder dejarlo en el templo, para que fuera ese sacrificio, para que fuera esa ofrenda delante de Dios. Y vemos que está diciendo: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, siendo ese siervo. ¿Recuerdan lo que les leí en el capítulo 2 de Pedro? Que fuimos escogidos como real sacerdocio, nación santa, o sea, ese pueblo escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué estaba haciendo Samuel en delante del sacerdote Elí? Anunciando la palabra. Amén. Amén, amén. Muy tremendo cómo podemos observar usted y yo cómo Ana, ¿cierto?, cumple su palabra, y cómo Dios inmediatamente usa de gran manera la vida de Samuel. Amén. La palabra de Dios habla muy clarito que herencia de Jehová son nuestros hijos. Amén. Está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 127, verso 3, y dice así: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Así que usted y yo somos ¿qué? Herencia. Y los que vienen detrás de nosotros, herencia de Jehová. Así que usted y yo no debemos dejarnos irritar por nuestros enemigos o por nuestros rivales, y no debemos dejarnos desviar del propósito de Dios, y no debemos permitir que usted y yo dejemos de congregarnos, dejemos de leer la palabra o dejemos de orar por unos simples comentarios que suceden allí en el mundo en contra de su vida y en contra de mi vida. Aún usted y yo hemos podido todavía escuchar que hablan mal de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no lo detuvo a él, eso lo motivó a ir ¿a dónde? A la promesa, a ser coronado y a ser nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Mire, cuando usted y yo instruimos a nuestros hijos por el camino correcto, como dice la palabra, instruir al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy tremendo, porque ya Samuel ministraba vestido de sacerdote, dice la palabra, con un efod de lino. O sea, ya se vestía como el sacerdote Elí. Y vemos que sobrepasó ¿a quién? A los hijos de Elí. Que aún los hijos de Elí, siendo aquellos pecadores que no les importaba lo que hicieran delante de Dios, con las ofrendas que presentaban delante de Dios. Y vemos en el verso 18, recuerde que estamos en el capítulo 2, dice la palabra: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ya pasó a ser ese niño que simplemente estaba siendo usado por Dios con la ayuda del sacerdote Elí. Ya pasaba a ser que un sacerdote más. Ya había digámoslo así, había subido de nivel, de saber que pasó de niño ¿a qué? A sacerdote. Y dice el verso 20: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Mire, muy tremendo, porque yo dedicar mi hijo a Jehová, y a través de esa dedicación Jehová me va a bendecir con más hijos. O
sea, no tengo de qué preocuparme porque entregué un hijo a Jehová. Por el contrario, eso es de alegría, eso es de gozo, saber de que tengo un hijo que le está sirviendo a Dios, de que a través de ese hijo, y en este caso era la primicia que estaba entregando a Dios, saber de que fue el que abrió su vientre, de que fue el primogénito de Ana, Amén, amén. y presentarlo delante de Dios. Uno escucha muy a menudo un verso, ¿para qué traer hijos a este mundo? Este mundo está podrido. Yo escucho mucho eso. A sufrir, a aguantar. Entonces, usted acaba de leer en el Salmo 127:3 que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Y también lo dijo mi hermano Andrés, de que Jehová es el que conoce nuestros corazones. En otras palabras, para que me entiendan, Jehová había visto que él le podía dar más hijos a Ana, porque sabía que Ana los iba a consagrar únicamente a él, que los hijos de Ana le iban a servir a Cristo. Bueno, y de ahí viene la descendencia de qué, de reyes, donde empiezan jueces, donde empieza un liderazgo, donde empiezan aquellos profetas a guiar el pueblo. Porque yo quiero poner un ejemplo porque lo vivimos en estos días como congregación. Fue con mi hermana Joana. Mi hermanita está embarazada y ella dice, ay pastor, ¿y cómo es esto que yo incluso planificando de cierta manera, porque a Dios se le ocurre darme otro hijo? Si ustedes analizan algo, Samuel, el niño de ella, ya ese niño ministra en la presencia de Dios. Usted ve a Samuel y usted ya lo ve adorando en el templo, por ponerlo como ejemplo. Entonces, Dios sabe, mi hermanita, que le podía dar otro hijo más. Le podía dar otro más porque sabe que usted se lo va a consagrar a él. Amén. Mire lo que está diciendo el verso 21. Yo escuché que lo acaba de decir el pastor. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. En todo tiempo esa dedicación de Ana a Jehová le dio ¿qué? Otras 5 bendiciones, porque sabía que ella tenía cuidado. Mira a ver si es capaz con otros 5. Ahora viene San Pedro que faltan 5. Entonces vemos cómo Dios, que conoce nuestros corazones, Dios que conoce nuestras intenciones, a Ana le dio otros 5 hijos, donde con tanta seguridad de que Ana le iba a dedicar estos hijos para que le sirvieran, él se los entrega. Amén. Amados hermanos, el Espíritu Santo me muestra aquí en la palabra de que Samuel era joven, ¿cierto? Y vestía de efod de lino. Dios en esta hora desea transformar a los jóvenes de generación de fuego para que vistan de un efod de lino fino, para que le sirvamos a Él. Aquellos esforzados y valientes que deseen ser transformados por Él, juntos vestiremos este efod de lino fino, así como lo hizo Samuel. Amén. Vamos a terminar acá con este verso. Escuche lo que dice. Verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ese testimonio de, mejor dicho, de decir, Ana instruyó a Samuel. Y mire dónde va Samuel. Ya es esa ofrenda grata delante de Dios. Ya pasó de ser ese niño a ese joven en el cual Dios se alegraba. Y vemos, está diciendo, y delante de los hombres, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ya todos
veían a Samuel como referente. Lo que Dios está pidiendo de usted y de mí, de que usted y yo seamos ese referente, tanto para los hombres como para Dios. Ser esa ofrenda grata delante de Dios. Amén. Amén, amén. Así es, mi hermano Jorge. Es que es muy tremendo cómo Samuel iba madurando espiritualmente en la presencia de Dios, cómo iba obteniendo, ¿cierto?, una posición importante en el pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, porque la palabra habla de que nosotros somos una nación que poderosa aquí en la tierra, y para que esto se haga y se cumpla en nuestras vidas, usted y yo debemos buscar más de Dios y tener una madurez espiritual. Amén. Bueno, mis hermanos, una vez más el Señor nos hace un llamado, y es que si a usted y a mí nos preocupan nuestros hijos, no desistamos, mejor dicho, no los dejemos en manos de Satanás, no desistamos de orar por ellos, independiente de la situación por la que estemos pasando, la situación por la que ellos estén pasando, no dejemos de orar por ellos. Amén. Yo diría que es importante orar por los hijos, pero creo que por las almas en general. Por las almas en general, porque hay demasiada gente que está perdiendo, y si nosotros hacemos lo que hizo Ana en cuanto a la oración, veámoslo también que muchos de ellos le van a servir a Cristo. Amén, amén. Ya por aquellos por los que ustedes estamos orando, pasarán a ser que hijos de Dios, ese pueblo de Dios. Amén. Vamos a escuchar una canción, hermano Andrés. Vamos a escuchar una canción.